Hola amigos, sean bienvenidos a un programa más de Lazos Amazónicos, programa de la Asociación Cultural Miguelina Acosta Cárdenas. El día de hoy nos encontramos con un psicólogo y escritor, Poldar Mego Ramírez, quien nos va a hablar sobre su profesión, el ejercicio de su profesión y también sobre esa pasión que ha desarrollado por la escritura. Vamos a empezar por conocernos. Hola Poldar, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muchísimas gracias por la invitación a este programa, espero que sea una tertulia agradable. Muy bien. Poldar, cuéntanos un poco sobre ti, de dónde eres, dónde creciste, dónde te formaste como ser humano. Bueno, yo soy del Callao, Lima. Decir un lugar fijo, pues no, he estado en varias partes del Perú. He tenido la oportunidad también de vivir un tiempo en el extranjero, de estar aquí también en varias oportunidades y actualmente resido en Iquitos desde el año pasado. ¿Cómo llegas a Iquitos? Pues por la profesión, justo me encontraba debido a la pandemia, ¿no? que nos llevó a reinventarnos en una serie de servicios. Estaba mucho más metido con la Cámara Peruana del Libro, en las ferias, escribiendo y demás, hasta que sale la posibilidad de una plaza aquí, en psicología clínica, que es una de las ramas en las cuales tengo especialidad. Así que dije, bueno, vamos a probar, ¿no? Y las cosas salieron así. ¿Cómo empleas tu tiempo en estas dos actividades que desarrollas como persona? El aspecto profesional en la psicología y el aspecto de la escritura. ¿Cómo divides tu tiempo para dedicarte a estas dos cosas? Bien, afortunadamente el tema laboral, si se quiere, pues tiene un horario diario, semanal, lo cual pues me permite estar en una instalación que es el Centro de Salud Mental Comunitario de Iquitos. Ahí pues estamos desde el año pasado y ya una vez saliendo de ahí, después de tener algunas labores obvias, no propias, domésticas, qué sé yo, usualmente trato de escribir de las 11 de la noche hasta, bueno, horas impensadas a veces, o 1 o 2 de la mañana. La noche me parece más propicia para escribir, siempre ha sido así. Esta parte del conticinio, es decir, cuando ya no hay nada de bulla, ¿sabes? Cuando la nocturna está en silencio total, puedo concentrarme muy bien en mis escritos, ¿no? Y así vamos avanzando. Como que el espacio se configura para que tengas todo el ambiente a tu favor y puedas empezar a escribir en ese momento. Es que ha sido así, mira, antes, cuando estaba en Lima, ¿no? Era lo mismo, sabes que el horario de Lima es mucho más traginoso, es más extendido, las distancias de un centro de labor a la casa son mayores. Entonces como que al final te acostumbras a que la noche, que la madrugada sea tu nicho, ¿no? Aquí esto cambia totalmente, el horario es mucho menor, las distancias son más cortas, pero ya te quedas con el chip, ¿no? De que la noche es el momento para, y en realidad despierta muchas ideas, ¿no? Cuando el silencio ayuda a concentrarte. Bien, dos cosas, Poldar. ¿Cómo llegaste a la psicología? ¿Por qué optaste por estudiar esa carrera? Bien, aquí surgen dos ramas, ¿no? La primera es que la mente humana siempre me ha parecido fascinante, ¿no? Tenemos un cerebro que ha evolucionado durante miles de años, que es una máquina maravillosa y sin embargo es increíble cómo darnos cuenta de que los sentimientos y los pensamientos nos benefician, nos ayudan a creaciones tan maravillosas, pero a la vez también a tribulaciones, ¿no? Existenciales o de corte emocional. Casi es impensable que una máquina tan perfecta pueda también a su vez tener tantas presiones, experimentar el estrés. Me parecía un enigma muy interesante, ¿no? Y sobre todo porque, digamos, luego de un tratamiento te dabas cuenta, ¿no? De cómo las personas que asistían a estas guías de psicología, tratamientos, psicoterapia, como quieras llamarlo, ¿no? Terminaban pues en un estado de paz mental, ¿no? De ser posible. Así que me fascinó ese tema. Por otra parte, conversando con mi padre, él era cineasta, ¿no? Y me hablaba mucho de la construcción de los personajes, de cómo se hace un personaje creíble, ¿no? Cómo un actor puede interpretar a alguien y parecer alguien totalmente diferente. Entonces la construcción del personaje me interesaba mucho. La personalidad de un ente ficticio. Entonces dije, bueno, psicología va a ser porque me encanta la mente humana y a la vez quiero crear personajes que realmente parezcan reales. Porque me ha pasado muchas veces que he leído un libro y todos los personajes parecen lo mismo o la extensión del autor. Y eso desvirtúa un poco la historia, ¿no? Porque es mucha proyección. Así que la carrera me sirvió en ambos sentidos. Pero ¿en qué edad de tu vida decidiste? ¿Esto estaba en discusión en tu mente a partir de los 14, 15 años, por ejemplo?
Bueno, mi padre nuevamente ha sido una gran influencia para mí. Él siempre quiso que yo siguiera alguna carrera de arte. De arte. Cine, teatro, pintura, lo que fuese. Y la verdad es que ninguno cuajaba en mí, ¿no? El teatro sí, ¿para qué? Me encanta, hasta antes de venir aquí a la isla seguía haciendo teatro. Pero el cine como que no lo entendía, ¿no? La parte audiovisual, el ángulo, los planos, lo aprecio. Pero digamos que la construcción no tanto. Hasta que a los 20 años llegó a mí el libro La Peste de Albert Camus. Un libro que me destruyó prácticamente. Es un libro muy fuerte, muy sentido, muy bien narrado, con una traducción afortunadamente que fue muy precisa, y ahí es donde me di cuenta que con palabras y con palabras escritas puedes causar ese remesón, esa suerte de ingravidez en el lector, ¿no? Y mover los sentimientos, y dije, bueno, por aquí es, ¿no? Entonces, a partir de un libro que te ha impactado, es que tú has tomado ya una decisión. Claro, o sea, yo tenía a Julio Verne, tenía a Edgar Allan Poe, tenía a Virginia Woolf, o sea, tenía cierto bagaje, ¿no? Pero, como decía Cervantes, ¿no? En algún libro hay una frase hecha para ti, ¿no? Y eso fue, para mí, fue con La Peste. Entendiendo que has estado desde muy pequeño relacionado con la lectura, esto también ha despertado en ti al mismo tiempo, digamos, las ganas, la intención de tú también escribir tus propias historias. Claro, aquí pasa lo siguiente, ¿no? Mi padre estaba desarrollando un guión, a él le gustaba mucho el género de los zombies, ¿no? La noche de los muertos vivientes, el regreso, en fin, le gustaba mucho ese tema, George Romero, en fin. Y él estaba haciendo un guión justamente de una plaga que pasaba aquí, en Iquitos, porque él es natural de acá. Bueno, era natural de acá. Y bueno, la vida no le dio suficiente y terminó falleciendo antes de llevar este guión a algún estudio, ¿no? A realizarse. Entonces ahí es donde nace la idea. Tenía algunos argumentos, ¿no? en el escritorio, en la computadora, de ciencia ficción, de fantasía, de terror, etc. ¿no? Y al final me decido por una saga de zombies para honrar su memoria. Entonces dije, va a ser mi primer trabajo literario y voy a ir por el género Z por él. Pero antes de tu primera producción literaria, de tu primer trabajo relacionado al tema de los zombies, bueno, tomándolo de esa manera, tú ya tenías algunos ensayos previos a algo escrito, algo que todavía ni siquiera ha sido publicado, no tiene una estructura todavía determinada. ¿Pero qué han sido tus primeros pasos, por ejemplo? Claro, por ejemplo, en la universidad tuvimos una suerte de panfleto en el cual, o revistilla si se quiere, que trimestralmente publicaba artículos o cuentos, cosillas así. Y tuve la oportunidad ahí de publicar mis primeros intentos, ¿no? Tenían estructura, tal vez la calidad pues no era de la altura que uno puede ir desarrollando con la experiencia, pero un intento. Luego empecé a escribir artículos por mi cuenta y se los enviaba en cadenas de correos a las amistades que quisieran leerlos, ¿no? Y eso duró casi un año más o menos, una serie de artículos. A la par yo desarrollaba una serie de cuentos, si se quiere, de historia fantástica con unos amigos, ¿no? Nos reuníamos a diseñar esta historia. Eso sí duró como unos 10 años más todavía, ¿no? Pero nunca lo publicábamos, era como un divertimento. Nos reuníamos y seguíamos desarrollando la historia. Es recién en el 2018, si mi memoria no me falla, que la editorial El Gato Descalzo, una editorial independiente, de Germán Atocho, un gran saludo Germán, hace una convocatoria de cuentos peruanos sobre objetos malditos. ¿Bien? Y ahí tuve la oportunidad de lanzar un cuento llamado Camino a Nowhere City, que es, hoy por hoy, espero que sea un libro pronto. Fue mi primera publicación en físico, ¿no? Una antología con varios autores, varios colegas a quienes estimo mucho. Y a la par, en España me publican un cuento llamado El destino de Liam Ward en una antología dedicada a terror en el mar, ¿no? Tributo a Lovecraft y otros grandes autores que hablan pues de peligros marinos, monstruos marinos y demás. Entonces digamos que esos dos cuentos fueron los primeros, ¿no? A partir de ahí, pues, convocatoria que había, mandaba un cuento para probar, ¿no? Si tenía la calidad de ser publicado. Afortunadamente en el 90% de los casos me publicaron. Entonces como que eso me infló de confianza, y es cuando termino el tercer intento de este libro, ¿no? Porque
en el 2012 lo escribí por primera vez, no me gustó, lo volví a intentar, no me gustó y esta era la tercera. Y dije, ya bueno, si este manuscrito no me convence, entonces las novelas no son para mí y voy a dedicarme solo a cuentos, ¿no? Porque tú sabes que cuentos y novelas son temáticas distintas, estructuras distintas, ritmos distintos. Y es así que lo envío a Torre de Babel justamente, del editor Carlos Echeverría. También un fuerte abrazo a Carlos, es un gran amigo, un gran colega. Y pues nada, le gustó y en 2019 es que vimos la luz, ¿no? en la FIL justamente de ese año. Eso ha sido todo el desarrollo del proceso que has tenido para dedicarte, en este caso, de manera concreta ya a la producción literaria. A la producción sí, porque luego vinieron otros anexos, por así decirlo. Correcto. Vamos a hacer un corte en esta primera etapa de la entrevista y regresamos en un momento. ¿Qué tal, amigos? Continuamos con la entrevista a Paul D'Armego Ramírez en el programa Lazos Amazónicos de la Asociación Cultural Miguelina Costa Cárdenas. Paul Dar nos estaba mencionando cuál era el proceso que él ha desarrollado para cultivar la habilidad de poder escribir, ¿no? De poder tener producción literaria. Ya tiene 4 libros, bueno, tiene más de 4 libros publicados, tiene publicaciones tanto en físico como publicaciones virtuales, ¿no? Pero al mismo tiempo, o de manera paralela quizá, Paul Dar nos comentará, es de profesión psicólogo, ¿no? Pero ha entrado al estudio de la psicología más por un interés, por una curiosidad en este caso, que le ha llevado a adentrarse en el estudio del cerebro, de la mente, de todas estas conexiones internas que nosotros muchas veces no podemos explicarnos. Primero porque no tenemos las herramientas conceptuales, no estamos familiarizados con la materia. En este caso, partiendo del hecho de que la psicología es una ciencia, ¿no? Disciplina. Es una disciplina científica, así es como lo podría decir. Bien, entonces hablemos un poco todavía sobre psicología, ¿no? Sobre tu carrera. Acá en la ciudad existe solamente una universidad que tiene la carrera, que enseña la carrera de psicología, ¿no? Por lo tanto, la cantidad de psicólogos me parece que no superará, pues, voy a poner un número, ¿no? Muy arbitrario. Supongo que no superará 300 psicólogos que han de existir acá en la ciudad de Iquitos, ¿no? Sin embargo, la psicología, o lo más usual escuchar acá, es que hay que estar loco o tener necesariamente un problema para acudir al psicólogo. ¿Nos podrías comentar qué hace un psicólogo? Bien, dependiendo de la rama, los psicólogos realizamos muchísimas actividades. Primero, seguimos luchando con el paradigma, como tú bien mencionas, ese prejuicio de que hay que estar loco, lo cual es una palabra muy despectiva, para acudir a un psicólogo o a un tratamiento. Y no es así. A veces simplemente el exceso de estrés, el exceso de trabajo, a veces ocurre que afrontamos un problema específico, tal vez una pérdida, un duelo. La pandemia, por ejemplo, ha aumentado los casos de estrés y de depresión enormemente debido, pues, al desempleo u otros factores estresores. Entonces no hay que estar loco, nuevamente entre comillas, para asistir a una terapia. Básicamente basta con sentir un desequilibrio, ¿no? Con sentir que no tenemos el control de ciertas situaciones. Y con eso ya uno puede acudir a una consejería de alguien objetivo, ¿no? Porque cuando vamos a un familiar, a un amigo, vamos a recibir un consejo. ¿Pero qué es un consejo? Un consejo es cómo yo veo la vida y cómo creo que voy a solucionar mis problemas, y te lo digo a ti. ¿Pero qué significa? ¿Acaso mi forma de solucionar las cosas es la tuya? No, pues entonces un consejo es, pues eso, una mano amiga, un hombro, pero no es una solución. Bien, la psicología actual, o al menos la Gestalt, que es la que yo pongo en práctica, tiene como lema, como mantra, que todos los seres humanos sabemos exactamente qué necesitamos hacer
para solucionar nuestros problemas, o al menos para sentirnos mejor. Simplemente que dar ese pequeño paso a veces no queremos hacerlo, entonces la solución está en nosotros. ¿Qué hacemos los psicólogos? Pues simplemente ese vidrio empañado lo despejamos para que tú puedas ver la solución más propia a tu situación actual, ¿no? A tu situación privada. Yo tengo la idea de que, bueno, es en un punto de vista mío, que todas las personas, por lo menos, así no lo sientan o no sientan la necesidad, tendríamos que visitar por lo menos una vez al año a un psicólogo, porque considero que no podemos manejar todos los problemas que tenemos, o creemos que los enfrentamos, pero de una u otra manera, alguna forma de represión que ejercemos sobre nosotros mismos, reprimirnos sobre nosotros mismos, termina afectando quizás a las personas más cercanas a nosotros. Por ejemplo, cuando evitamos una molestia con los compañeros de trabajo en el ámbito laboral, pero terminamos desencajando o dejamos que toda esa carga se vaya al hogar y pagamos con los padres, con los hermanos, con la pareja, con los hijos, ¿no? O sea, en ese sentido se desfoga. Pero uno solo ve el hecho de, bueno, estoy enfrentando mi problema en el centro de trabajo, pero no estás viendo que estás ocasionando o estás generando mayor conflicto en tu hogar. Entonces, el no saber siquiera identificar ese tipo de cosas, ya amerita el hecho de acudir a un profesional que te pueda explicar, ¿no? Porque, como bien lo has mencionado, yo creo que todos lo hacemos en algún momento de la vida, todos acudimos a un amigo cuando tenemos un problema, ¿no? En primer lugar, porque queremos que alguien nos escuche, ¿no? Que nos escuche sin la necesidad de juzgarnos. Porque si quisiéramos que alguien nos diga qué cosa hacer, se lo decimos pues a quien consideramos a una persona madura, a nuestros padres en primer lugar, ¿no? O algún amigo, ¿no? Que haya pasado esa experiencia. Pero lo que esperamos es que no nos juzguen, que no nos digan que está mal en el sentido de no hagas esto y haz esto, ¿no? Sí, necesitamos que nos escuchen. Pero muy bien, los amigos te pueden dar consejos o la persona a la que hayas acudido te puede dar consejos, pero te lo va a hacer de acuerdo al criterio de vida que tiene, con la formación que tiene, con toda la construcción que la sociedad ha hecho de él, ¿no? Y la forma de actuar de esa persona no es tu forma de actuar porque no es tu personalidad. Entonces, en ese caso, uno puede tener, por lo menos en el momento de la conversación, la sensación de que sí, te está dando la respuesta de que así debería ser. Pero al momento en que tú quieras poner en práctica quizás eso, te vas a dar cuenta, no soy yo, no es mi personalidad. Yo no actúo de esa manera. De pronto para él es fácil, o para él es práctico en todo caso, ¿no? Enfrentar, decir su modo de ver respecto de las cosas de una manera directa, tajante, ¿no? Pero uno no, de pronto uno tiene la manera más, busca los términos más suaves de poder decirlo. O puede ser inversamente lo contrario, ¿no? Puede que sigamos el consejo de una persona tranquila, ¿no? Que tenga una manera de expresarse bien modesta, y que nosotros reaccionemos casi a manera de explotar, ¿no? Y terminemos regañando a gente incluso que desconocemos, ¿no? O sea, gente que está por la calle, ¿no? Y terminamos. Entonces, respecto a eso, es muy interesante lo que nos acabas de explicar, esa diferencia realmente entre el rol que cumple un psicólogo, ¿no? Entonces, dentro de esas especialidades que hay, ¿cuál es la especialidad? Bueno, nos estás diciendo que trabajas para un centro de salud mental. La especialidad, ¿cuál es la denominación de esa especialidad para trabajar en un centro de salud mental? Bueno, esto es psicología clínica. Bien, la clínica, específicamente el área en el que me estoy desempeñando actualmente es la área de adultos, ¿no? De 18 para arriba, que tengan estos diagnósticos. La palabra diagnóstico a mí me parece un poquito limitante, pero vamos ¿Por qué te parece limitante? Bueno, para empezar, porque desde la perspectiva de la psicología gestal, nosotros no utilizamos la palabra trastorno o enfermedad mental. Bien, creemos de que las personas están atravesando fases, crisis, y las crisis son momentos que la vida nos da para poder evolucionar. Bien, entonces la palabra, bien, importa mucho, porque la denominación crea en nuestro cerebro una serie de concatenaciones de pensamientos y de programación. ¿Bien? Si tú dices, estoy enfermo mentalmente, enfermedad implica pues algo negativo, algo que te socava, mientras que decir estoy atravesando una etapa, ¿bien? Da cierta sensación de que vas a terminar esa etapa, ¿bien? Y que es un momento es como decir, soy una persona deprimida, ¿no? Y todo el tiempo, nadie está deprimido 24 horas, los 7 días a la semana. Como tampoco nadie está feliz todo el tiempo. Exacto, nadie está todo el tiempo entonces los totalismos, ¿no? Es decir, reconocer que tengo momentos o que ciertas circunstancias causan en mí estas alteraciones del ánimo es distinto a, de pronto, etiquetarme, ¿no? Pero bueno,
En todo caso, yo me dedico a ver las crisis de lo que vendría a ser ansiedad, depresión y bueno, también intentos suicidas, ¿no? Que se ha disparado, como te digo, en adolescentes y debido a la pandemia. Sí, últimamente, por ejemplo, este año ya han habido, bueno, lamentablemente noticias de suicidio y sobre todo de jóvenes menores de edad, ¿no? Que no han podido enfrentar. Lo que pasa también es que precisamente a eso que quisiera también conversar, ¿no? Como no se entiende el rol de un profesional en psicología en este caso y se menosprecia, por lo menos en lo que se observa en la ciudad, ¿no? Se le quita importancia, si se quiere decir de una manera más amable, se le resta importancia. Cuando el joven de la familia tiene un problema, por ejemplo, terminó la relación con su enamorada, recibe maltratos por parte de los compañeros en la escuela, en el colegio o en el mismo barrio, ¿no? Puede ser también, ¿no? No sabe jugar bien la pelota si es varón o no sabe jugar bien el vóley si es mujer, en el caso de que le gusten esos deportes. Y todo el tiempo está recibiendo pues, críticas y no ha desarrollado en ese caso una solvencia propia de escuchar eso y decir, bueno, sí, pero voy a mejorar, ¿no? Sino que se siente atacado, ¿no? Uh-huh. Y la familia, muchas veces los padres le quitan importancia a eso y dicen, no, eres un tonto, ¿no? ¿Cómo vas a querer encerrarte eso? Ya supéralo, pasa, como si fuera una cuestión fácil. Quizá para los padres o para ese tipo de personas fue fácil, ¿no? Pero tiene que ver bastante con el entorno en el que se crearon, la actitud que tomaron ante los problemas que tuvieron. Y que esa actitud no es necesariamente una cuestión hereditaria, pues, ¿no? Si tú eres una persona valiente, a todos tus hijos van a ser igual de ti, igual que tú de valientes en ese caso, y van a enfrentar el mundo de la misma manera, ¿no? Por eso los casos lamentables de suicidios, y más que todo en adolescentes, que se está dando. Cuando tienes un paciente, entiendo que en el proceso de la entrevista que le vas haciendo, vas sintiendo, yo supongo, que existe por lo menos una resistencia a explicar todas las cosas que uno pasa. Para empezar, porque es una persona que no conozco, un psicólogo, ¿no? Uh-huh. y no sé qué va a pensar de mí, ¿no? Hay la preocupación constante de, y si digo esto, ¿qué va a pensar, no? Mejor modifico un poco. ¿Cómo ustedes hacen para identificar verdaderamente la situación de una persona? Bueno, aquí hay muchos elementos que hay que tomar en cuenta, ¿no? El primero es que pues cuando una persona acude a psicología por voluntad propia, es gracias a que quiere mejorar, ¿no? Esa es la frase típica, no quiero estar mejor, quiero sentirme bien, entonces ya tienes ahí una suerte de predisposición a ser ayudado. Lo segundo es que los psicólogos estamos entrenados pues para ver una serie de signos y síntomas del lenguaje no verbal, de la inflexión de voz, de las palabras que usa, ¿no? Porque cada discurso es distinto. Una persona te puede decir, me siento mal, otra persona te puede decir, me siento devastado. Dependiendo qué palabras utilizan, es tu lenguaje propio, es que vamos definiendo, digamos, un perfil. Y lo tercero también es el rapport, ¿no? Que es, digamos, el concepto en el cual tratamos de dar un ambiente de confianza a la persona que se sienta frente a nosotros a hablar de sus cosas. Y tratamos, pues, de que ese ambiente genere familiaridad y, por lo tanto, esta persona pueda explayarse. Y a manera de broma yo a veces suelo decir, mira, si tú le mientes sobre tus síntomas a un doctor, el doctor te va a recetar una pastilla, un medicamento que no es y termina siendo perjudicial para ti, ¿no? No le mientes al doctor, no le mientes al psicólogo, porque yo también voy a diagnosticar lo que no es. ¿No? Eso es un poco para romper el hielo. Ahora bien, en la primera sesión tampoco es que las cosas sean fluidas, ¿no? A veces hay resistencias, como dices tú. Vienen a veces usuarios pensando, ¿no? Que me van a juzgar, que dirán de mí, porque obviamente son ideas preconcebidas, que en el barrio han sido juzgados, que en la familia han sido juzgados, han sido señalados, entonces piensan que todos van a ser así. Y tenemos que dar la pauta de que eso no va a pasar. Una vez que ingresa al consultorio, eso no termina, ¿no? Eso se acaba. O sea, aquí no va a ser señalado, esta persona no va a ser, digamos, criticada por ninguna acción que haya cometido, independientemente de lo que sea. A mí me han tocado personas que por juicio moral o sentido común, ¿no? Han cometido situaciones atroces. Bien, y aún así no puedes juzgarlos porque son seres humanos y hay que verlos de esa manera. Hay que verlos del por qué o el para qué han hecho lo que han hecho, ¿no? Porque todo tiene un motivo, todo tiene un motor, una respuesta, ¿no? A veces el dolor que uno sufre, ¿no? Termina creando monstruos, ¿no? Y la idea es desentrañar toda esa maraña para saber dónde está el núcleo, ¿no? Y poder brindar la ayuda de vida. Ahora, claro, si ya estamos hablando de casos
más elaborados, ¿no? Esquizofrenia, ya lo que se podría entrar ya en trastornos como tal, es decir, desórdenes mentales a nivel ya químico, a nivel pues ya que requiere una medicación, un tratamiento constante, eso ya es otro cantar. Pero afortunadamente en el Centro de Salud Mental Comunitario, en los 4 que tenemos actualmente funcionando en la isla, tenemos especialidades para todo. Y las medicinas son gratuitas, o sea, no hay excusa. Poldar, ¿te pasa que, por ejemplo, pasa con varios oficios, ¿no? Tú, cuando estás sosteniendo una conversación, fuera de tu horario de trabajo, fuera de estar en servicio, cuando estás en una conversación normal, vas a comprar un refresco o a comer en un restaurante, ¿te pasa que tu formación profesional hace que utilices tus herramientas profesionales para poder entender incluso el entorno en el que estás ese momento? Por ejemplo, cuando vas a un restaurante, el mesero que te atiende, la persona que cuida la moto o cuida el vehículo afuera, la actitud, por ejemplo, de los demás trabajadores, de los de limpieza, de los que se encargan del cajero. O sea, cuando estás caminando por la calle y hay, por ejemplo, un acto, un evento determinado en la ciudad, ¿no? Y tú estás empezando a evaluar cómo están actuando, cómo están reaccionando. ¿Te ha pasado que lo piensas, no? No, eso es algo de lo cual tenemos que desintoxicarnos bastante. O sea, yo como te dije, desde 2008 vengo ejerciendo y siempre, digamos, con mis terapeutas superiores, ¿no? Es decir, porque como te digo, todo terapeuta necesita en algún momento una revisión también, un mantenimiento de alguien, ¿no? de otro terapeuta. Es decir, es así, incluso el propio dentista tiene que acudir a otro dentista para que haga su limpieza. Claro. Entonces, eso es lo que siempre hay que tener cuidado, ¿no? El hecho de psicologizar, vamos a decirlo de esta forma, todo lo que vemos en nuestro entorno, ¿no? No, eso no es algo que se debe hacer. Lo que yo hago, sí, me gusta mucho, es recopilar anécdotas. Cuéntame algo, ¿no? Paranormal o algo curioso, lo que te ha ocurrido, ¿no? Porque esto, al fin y al cabo, son anécdotas. Es un cadáver exquisito, lleno de gente que me ha contado sus cosas, me ha impresionado, me ha gustado. E incluso en muchas oportunidades le he dicho, vas a ser un personaje, porque vale la pena, ¿no? Porque su historia te ha gustado, ¿no? Claro, hay algo interesante, ¿no? Así es, pero no, psicologizar a la gente, no, créeme. Entonces eso y vas a cometer un grave error. No vas a tener una relación asertiva con nadie de tu entorno, ni siquiera con tu pareja, porque estar analizando a la gente, no, créeme que no es sano. No es sano. Sin embargo, aunque no parezca, resulta que que organizaciones de personas de cualquier tipo de actividad, ¿no? Por ejemplo, pueden ser actividades propias de las funciones policiales, por ejemplo, temas de investigación, actividades relacionadas a organizaciones ilegales, ¿no? Para ver cómo cada vez más van tejiendo su red, ¿no? Su red comercial, etcétera, etcétera. Se observa que en estas personas constantemente, todo el tiempo, siempre están a la expectativa de eso, viendo si una persona puede servirme, no puede servirme, eso no es tal cosa, está en tal cual situación. Bueno, pero ahí no es otro tema. Ahí, claro, o sea, ahí entra ya lo que es un perfil psicológico, ¿no? O sea, ¿para qué te sirve tal o cual persona, ¿no? Es que en realidad, si te das cuenta, esto, creo recordar, me puedo estar confundiendo, viene desde la Segunda Guerra Mundial aproximadamente, ¿no? Cuando se enviaron batallones de soldados a lo que fuese, ¿no? De infantería, francotirador, a los tanques, etc. Y el rango de éxito no era, digamos, aceptado, ¿no? Hasta que, como te digo, mi memoria es un poco frágil en estos momentos, no tengo los datos precisos, pero como que se propone, desde el punto de vista de la psicología, ¿no? Desarrollar perfiles. Bien, digamos, no puedes, porque todos son entrenados como soldados, no es que te van a servir para todo, pues la personalidad, bien, por más que todos sean soldados, influye. Entonces hacemos perfiles y nos damos cuenta que esta persona, ¿no? Puede estar muchas horas quieto, no necesita interactuar, perfecto, francotirador, ¿no? Este es más aguerrido, más bravo, infantería. ¿Te das cuenta? El perfil influye. Entonces pasa lo mismo en todas las organizaciones de personas, ¿no? En la cual pues tú necesitas gente, por ejemplo, quiero vendedores, no vas a poner un introvertido, pues el introvertido va a estar todo, ¿no? Callado. Eso, Él te va a servir quizás para labores de contabilidad, para labores implican una oficina, ¿no? Tú quieres a alguien extrovertido, alguien pilas, entonces el perfil es lo que hace la psicología organizacional actualmente, ¿no? No solo necesitamos gente para tal, ya, esas son sus funciones, pero ¿qué tipo de personalidad me va a ayudar a que esas funciones se cumplan? Pues ahí entramos los órganos, ¿no? Es decir, ya,
hago mis evaluaciones, evaluación de personalidad, me doy cuenta que tú estás perfecto para este puesto más que para el otro, etcétera, ¿no? Y de esa forma pues nos volvemos no eficientes sino eficaces. Ah, mira, interesante respecto a tu explicación y todo eso. Vamos a ir nuevamente a otro corte y vamos a continuar en nuestra entrevista con Paul Dark. Continuamos con la entrevista a Paul Darkmego Ramírez y finalizando un poco sobre su ejercicio profesional como psicólogo, hay una pregunta que quisiera saberla, ¿no? Creo que es una pregunta que todo el mundo quisiera saberla respecto a la carga que tienen los psicólogos cuando reciben por determinado tiempo a una cantidad de personas para escuchar sus problemas, escuchar sus temores, intentar tener un diagnóstico para poder ayudarlos. Pero existe también una transmisión de toda esa preocupación, por ejemplo, cuando son preocupaciones, cuando son pesares, ¿no? O sea, ¿hay alguna manera en que ustedes tengan cómo trabajar eso y no quedarse? No sé si voy a ponerme demasiado espiritual en ese caso, con toda esa carga que pesa, no necesariamente negativa, porque uno puede ser, una persona no viene a dar malicia a nadie, ¿no? Viene agobiada por su problema. Pero al momento que está descargando, mientras va expresando, mientras va desarrollando una conversación, siente que se va descargando el peso que va cargando solo, ¿no? ¿Qué hacen los psicólogos para poder... ¿qué hacen con eso en realidad? Ya, aquí hay varias aristas, ¿no? Varios elementos que nos ayudan justamente a lidiar con esta temática. Lo primero es la inteligencia emocional. La inteligencia emocional nos dice... Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Imagínate que tu vida sea una casa, ¿vale? Tienes varias habitaciones. Entonces, en una eres tú como hijo, en una habitación, ese es tu rol, ¿de acuerdo? En otra habitación eres tú como hermano, por ejemplo, en otra tú como amigo, como pareja, en el trabajo, etc. ¿Bien? Entonces, cada habitación implica un rol tuyo. Entonces, si tú sales de la habitación como hijo, conflictuado, y te vas a la habitación de tú como trabajador con esos conflictos, obviamente vas a contaminar tu trabajo con los pesares, ¿no? Como hay mucha gente que dice, si yo estoy molesto me desquito con el primero que pasa. Entonces ahí te das cuenta que no es capaz de mantener cada conflicto en el ambiente que le corresponde. Los psicólogos tenemos que estar entrenados para mantener cada cosa en su lugar, porque el hecho que lidiemos con personas o que hayamos estudiado durante años salud mental no quiere decir que no tengamos problemas, ¿no? Tenemos una vida y esto tiene altibajos y demás, pero tenemos que aprender que cada cosa debe estar en su lugar. Eso es uno. Dos, la transferencia y contratransferencia son conceptos que voy a explicar muy rápido. La transferencia es lo que tú como profesional buscas de tu usuario, de tu paciente, de tu cliente, como quieras llamarlo. Esta persona debe sentirse, o sea, tú debes de crear el ambiente para que esta persona se sienta a gusto contigo, que transfiera hacia ti, ¿bien? Su carga anímica, que hable, básicamente, ¿no? Que se hable. Lo que tenemos que evitar como psicólogos es la contratransferencia, ¿bien? Por ejemplo, ¿no? Te comenté en el bloque anterior que en mi caso, pues mi padre fallece, ¿no? Entonces imagínate que venga una persona que tenga un tratamiento de duelo. Perdí a mi mamá. Y yo, yo también. Y de pronto me identifico. Claro. ¿No? Y inconscientemente voy a intentar resolver mi conflicto interno a través de ese cliente, de ese usuario. ¿Entiendes? Eso es lo que tenemos que evitar. Sí, yo también viví algo difícil, etcétera, etcétera, pero esa es mi vivencia. No puedo transferirme. Así evitamos cargarnos. Porque no es tanto que el paciente ponga carga en nosotros. No es como depositar en el psicólogo. Es más lo que yo reflejo, ¿no? Las vivencias que hemos pasado, yo reflejo, y ahí es donde si yo no he resuelto ese tema, mi angustia va a estar ahí. Entonces, si no lo he resuelto, debo cerrar esa puerta en ese instante. Y si lo he resuelto, evitar que mis vivencias y mi solución se proyecten a esta persona. Así es
lo manejamos. Y lo tercero, pues es que, como te dije, ¿no? Cada cierto tiempo es bueno conversar con otro terapeuta, quizás quien te formó, y decirle, mira, ¿sabes qué? Me gusta esta analogía de la casa. Mi casa se me ha ensuciado un poquito, así que quiero conversar contigo, a ver si, ¿no? La podemos limpiar. También ayuda mucho tener en quien confiar, en quien poder hacer catarsis, en quien poder, ¿no? No hablar de los casos, porque los casos son privados, pero quizás sí cómo uno se siente anímicamente. Interesante lo que nos mencionas, Polder. Por ejemplo, está el caso, para los que vieron Escuadrón Suicida, ¿no? Escuadrón Suicida está, por ejemplo, Harley Quinn, que trabaja de psicóloga, y entrevista a Guasón. Por lo menos es una parte corta, ¿no? Guasón es un paciente que recibe un tratamiento y resulta que termina enamorando a la profesional que la ve, ¿no? Entonces, esas cosas llegan a pasar. Obviamente, en absoluto nada es que sí y que no, ¿no? Pero, por ejemplo, evitar eso, no en el caso de un enamoramiento, no quiero ir al caso de que un paciente enamora a su doctor, ¿no? Sino a que le pueda transmitir precisamente su problemática y el afectado termine siendo el profesional que se supone debe tratar el problema y no quedarse con el problema. Claro, como te explico, ¿no? Se supone que en la carrera se te debe entrenar para esto, ¿no? Y si no, en la especialidad, porque si tú... O sea, yo soy de la idea que sí o sí los psicólogos tenemos que pasar, independientemente de que luego nos dediquemos a educativo, organizacional, o la rama que fuese social, etc., tenemos que pasar por clínica sí o sí. Porque uno puede decir, en Orga, ¿qué voy a ver? ¿No? Gente que voy a reclutar para los puestos, dinámicas grupales, etc. Pero créeme que igual va a venir gente con carga, va a venir gente con problemas, ¿no? Y con crisis y demás. En educativa, en social, ¿no? Que hay que ir a asentamientos humanos, sitios en donde pues la pobreza es extrema, las dificultades son mayores, ¿no? Esa es otra especialidad. Claro. Entonces, psicología social. Social y comunitaria, claro. Entonces ahí date cuenta, o sea, vas a ver gente que pues de escasos recursos, que tienen una forma de ver y sobre todo de valores, ¿no? Que van a ser pues muy contrastables tal vez con los tuyos, ¿no? Entonces yo creo que sí o sí los psicólogos tenemos que pasar por lo menos un año en psicología clínica aprendiendo justamente a poder separar, compartimentar nuestra vida, nuestra psiquis de la labor que hacemos. Y eso es importantísimo. Y los psicoterapeutas con mayor razón, ¿no? Como te dije, los psicoterapeutas mínimo una vez al año, ya cada 2, si es que no puedes, ir a por lo menos un mes, 2 meses, a una psicoterapia, ¿no? Justamente para reforzar barreras, para limpiar, ¿no? la cabeza, para recordar cosas que guiamos y a veces no empleamos en nuestra vida. ¿Te das cuenta? Porque conocemos la fórmula, pero a veces pasa que no lo aplicamos, ¿no? Como dicen, en casa de herrero cuchillo de palo. Entonces, a veces es necesario que alguien te diga, oye, ¿te acuerdas de esa técnica? Pues úsala. Ah, sí, tienes razón. Veo que tienes 4 libros que nos trajiste para comentarnos. Sí. ¿Tiene una relación el ejercicio de tu carrera con la producción literaria, en concreto, por ejemplo, de la producción que tienes acá? Sí, efectivamente. Por ejemplo, en este libro que es Pandemia Z, Supervivientes, bueno, yo vengo escribiendo esta saga, como te dije, desde 2012, ¿no? Y en 2019 ya fue la primera publicación. Aquí, entre los personajes que hay, me dediqué mucho a la construcción patológica de ciertos personajes. ¿Cuál es el contexto de Pandemia Supervivientes? Vale. Básicamente hay todo un contexto muy grande en el que durante años, ¿no? La sociedad ha estado combatiendo una suerte de terrorismo biológico. Y de un momento a otro, ¿no? El mundo cae en la hecatombe por los reanimados, ¿no? Es decir, nunca fue Anthrax, nunca fue un virus aquí, nunca fue un bicho, siempre fueron los zombies, solo que ciertos gobiernos lo ocultaban. Hasta que se desborda todo y la sociedad cae, ¿no? Entonces, este libro inicia 28 días después, haciendo una referencia a la película de David Boyle, 28 días después de que el brote mundial estalló, ¿no? Tienes al ejército por un lado, los gobiernos han caído, la gente sobrevive como puede. Hay una división especial para el control biológico, que es como una unidad separada de la OMS, que intenta parar el brote, ¿no? Los cordones de cuarentena están por todos lados. Mucha gente dice que
parece que este libro estuvo ambientado en la pandemia que hemos vivido, pero la verdad es que los protocolos de pandemia han existido desde siempre, ¿no? Simplemente los usé desde hace más de una década para escribir este libro. Cuando dices los protocolos de pandemia, te refieres a las medidas por emergencia sanitaria, Claro. que siempre han existido. Sí, Estaban, claro, son unas disposiciones legales para implementar. claro. Y justo eso quería preguntarte, ¿no tiene nada que ver con la pandemia del COVID-19, la pandemia supervivientes? Absolutamente nada. Como te dije, este libro lo escribí en el 2012. Y escribí el libro, lo dejé reposar un tiempo, lo releí, no me gustó, le hice muchos cambios, una segunda versión en el 2015. Y en el 2018 es que termino esta versión, ¿no? Y la publicas. Y en el 2019 sale publicada. Sale publicada. Así es, ¿no? Entonces aquí hay varios personajes que tienen pues este tema de patologías, ¿no? Esquizoides, paranoides. Me gustó mucho, digamos, desarrollar personajes así, ¿no? Con estas vicisitudes, tratando de sobrevivir a esta suerte de hecatombe mundial, ¿no? Con un gobierno ausente, porque el gobierno ya perdió, o sea, no va a ir por tierra a rescatarte. Tú tienes que venir hacia el puerto del Callao, en donde está lo último que queda del gobierno si quieres seguridad, ¿no? Entonces tienes la decisión de o te quedas en tu casa encerrado, muriendo de hambre, o atraviesas toda la capital llena de millones de muertos vivientes para llegar a la supuesta salvación, ¿no? Que trato de hacer una crítica un poquito a esto, ¿no? Porque hay un sentimiento de desolación por parte de la población en general, o al menos te hablo desde mi perspectiva, lo que viví tantos años en Lima, ¿no? Cada vez que ocurrió una crisis, y que en Lima hemos vivido varias, da la impresión de que el gobierno se ausenta, ¿no? Pone medidas, ¿no? Saca, digamos, sus restricciones, pero no siento que haya una conexión entre los que están en el poder y la masa, ¿no? Entonces eso también lo quise reflejar en el libro, ¿no? Porque el gobierno dice, mira, no podemos salir del Callao, ¿no? Entonces, si quieren salvarse, vengan. No vamos a ir por ustedes. Una cosa así. Entonces, es decir, desde San Martín, desde Los Olivos, desde, no sé, Cieneguilla, anda, pues, atraviesa toda la ciudad invadida de zombies para llegar a la salvación, supuestamente. Y casi que se puede hacer una analogía con cualquier tema, con cualquier tema respecto a las funciones que le toca al gobierno y la situación o las posibilidades que tengan los gobiernos regionales, ¿no? Muchas cuestiones necesariamente de carácter político, entendiendo esa actividad, hay que ir a Lima a gestionar de todos modos. O sea, sí, la atención es irnos a Lima, no es que Lima venga y atienda las situaciones acá, viene y observa en todo caso, ¿no? Pero si hay que gestionar algo, la cuestión es trabajar en Lima. Eso es en cuanto a la saga de Pandemias Supervivientes, pero veo que ahí tienes también, esa es el capítulo 2. Claro, esto es Cuarentena. Este libro también ya estaba escrito desde hace varios años, pero recién en el 2021 dio la luz porque... has estado trabajando toda la pandemia en la escritura. Toda la pandemia... No, o sea, este libro lo escribí en el 2017. ¿no? Iba a salir publicado en el 2020, un año después de este, pero en el 2020, por la pandemia, todo se paralizó. Entonces tuvimos que esperar un año más. Entonces por eso 2021. Claro, y este libro en especial es mi favorito quizás tal vez, ¿no? Porque aquí me centro en todo el caos político, todo el desorden social, y aquí simplemente en la historia en la que la invasión de los zombies llega a Trujillo, esta vez, o sea, esto pasa en Lima, esto pasa en Trujillo, o sea, estoy eligiendo diversas ciudades de Perú, y un padre se separa de su hija debido a la horda zombie, y todo el libro es él intentando llegar a ella, ¿no? Entonces es una historia más íntima, por así decirlo, ¿no? Ya en el primer libro sabes que el mundo ya no funciona, sabes que no hay instituciones, estás solo, ¿no? Entonces en el segundo libro ya me centro más en esta historia, ¿no? de la pérdida de un ser querido, ¿no? En este caso. Y las otras producciones que tienes, por ejemplo, que son cuentos, ¿no? Claro, en el caso del Domo, que Historias Distópicas, esto ya tiene ya 2 ediciones, y estos son los últimos 3, 4 que quedan de la segunda edición, así que vamos a ver si hay una tercera. Aquí son 10 cuentos de ciencia ficción, en las cuales trato de recontar, repensar lo que es la historia de la caverna de Platón. No sé si lo has escuchado. Sí. Ya, perfecto. Entonces, es lo mismo, ¿no? La realidad que ves no es toda la realidad, sino que afuera hay un mundo, ¿no? Bueno, Matrix, por ejemplo, es lo mismo, ¿no? La gente está conectada a la Matrix y de pronto hay todo el mundo afuera, ¿no? Entonces aquí lo hago, pero con 10 cuentos.
¿no? 10 futuros en los cuales pasan 3 elementos, ¿no? Hubo un cataclismo que acaba con el mundo como lo conocemos, ¿bien? Hay una sociedad no necesariamente humana que ha sobrevivido a ese cataclismo. Y tercero, hay una suerte de régimen, ya sea una suerte de cárcel, si quieres, o de caverna, ya sea impuesta por un gobierno o impuesta por una comunidad que no quiere salir de ese refugio, ¿no? Sin saber que afuera quizás ya la tierra se ha calmado. Y tiene un cuento que ha sido adaptado al teatro, en el Teatro de la Uni, en Lima, un cuento en lengua de señas peruanas también, gracias a Jocelyn, que es una intérprete excelente de lengua de señas. Y pues eso, es un libro que me ha traído... Ah, claro, y tiene un cuento que ha sido recopilado en Constelación, que es como una antología de lo mejor de ciencia ficción de Perú el año pasado. Y otro cuento que ha sido recopilado en lo mejor de la ciencia ficción latinoamericana en el 2021 también. Ya que estás mencionando lo de ciencia ficción, ¿en qué sentido podrías explicar el valor, en todo caso, de utilizar la ciencia ficción para poder expresar todos los personajes que has ido creando, las situaciones, explicarlo a través de eso? Porque generalmente, por lo menos acá en nuestra ciudad, ¿no? Escritores respecto a ciencia ficción, no hay un personaje o un escritor conocido en todo caso, ¿no? Y generalmente porque las personas que leen están, por lo menos en la ciudad, interesados más a los temas de costumbre que estábamos hablando, a los temas de historia, a los temas de investigación social en todo caso, ¿no? Entonces, ¿cómo es que tú llegas a utilizar la ciencia ficción como el escenario en todo caso? Bien, como que te comentaba, ¿no? Antes de la entrevista, la ciencia ficción yo considero que es una herramienta poderosísima para contar historias, porque nos permite la especulación. Claro, toda literatura es especulativa, ¿no? Pero, digamos, ¿no? Para empezar, yo considero que estamos viviendo actualmente en un escenario de ciencia ficción. Toma en cuenta que muchos de nosotros trabajamos para corporaciones, vivimos conectados a nuestros celulares, seguimos una suerte de horario mecanizado. Es casi como una distopía cyberpunk la que vivimos constantemente, ¿no? Más allá de eso, como te decía, ¿no? Ya hay implantes cibernéticos, hay chips bajo la piel, o sea, hay tantos avances y no nos hemos dado cuenta que ya estamos en lo que generaciones atrás especulaban y nosotros lo estamos viviendo, ¿no? Star Trek, Viaje a las Estrellas, ya hablaba de celulares, ¿no? Pequeños aparatitos para comunicarse con la nave, con la Enterprise. Hoy por hoy, de lo más común, el que menos tiene un aparato de estos. Entonces, ya estamos viviendo en lo que nuestros abuelos o bisabuelos visionaban. Entonces, nosotros al escribir ciencia ficción, estamos haciendo lo mismo para que futuras generaciones de pronto lean una tecnología acá y digan, oye, esto puede darse, ¿no? Y lo desarrollen, ¿por qué no? Además que la ciencia ficción permite una extrapolación que yo encuentro muy entretenida, ¿bien? Ya no estás hablando de un gobierno dictatorial, estás hablando del imperio intergaláctico, ¿no? De Star Wars, ¿no? Que funciona exactamente que un gobierno autoritario, que una dictadura, es eso, pero ya no es alguien en palacio de gobierno, es alguien en la galaxia, ¿no? Pero te das cuenta que permites hacer paralelismos. ¿Y por qué son tan importantes los paralelismos? Porque a veces pasa que, sobre todo en los jóvenes, estudiantes, escolares y demás, o primeros años fuera del colegio, consumen mucha ciencia ficción. Ellos no se dan cuenta que están viendo una serie de superhéroes, están viendo una serie de cosas que pasan en el espacio, etc. Y te das cuenta que si les hablas de la historia del Perú, de la política y demás, no les gusta. Pero de pronto les presentas un libro en los cuales va a haber lo mismo, ¿no? Van a haber golpes de estado, van a haber los mismos conceptos, los mismos fenómenos, ¿no? Pero esta es con aliens, con lo que sea, y vas a poder jalarlo poquito a poquito a un sitio en donde lo necesites. A eso claro. Hay entonces, en todo caso, como un ejercicio de pedagogía a través de también. Se puede hacer, claro, no es la intención, porque creo que la literatura debe entretener, ¿no? Todo debe entretener, la televisión, el cine, todo debe entretener, ¿no? Pero si aparte de ello puedes, ¿no?, ya entrar en la conciencia de alguien, yo creo que ya ganaste. ¿Y esta producción de Horrores Cósmicos? Horrores Cósmicos es un libro que me gusta muchísimo. Este salió con Maquinaciones Narrativas de José Donaire, también un gran amigo, un excelente editor. Estos son cuentos de, como su nombre lo dice, ¿no?, horrores cósmicos. Pero ¿qué es el horror cósmico?
El horror cósmico es un concepto definido por H.P. Lovecraft, un escritor estadounidense, que hablaba pues de seres dantescos, ¿no? Inmensos, inconmensurables, indiferentes a la existencia humana, que tranquilamente podrían destruir la Tierra y no sentirían ningún tipo de afinidad o culpa por lo que han hecho, ¿no? Entonces, los monstruos, muchos de los monstruos que hoy por hoy consumimos, nacen de Lovecraft. Él creó Cthulhu, Azathoth, todo un panteón inmenso de monstruos, y hoy por hoy pues vemos una serie de películas y demás, o libros, y encontramos reinterpretaciones de su panteón de monstruos, ¿no? Entonces quise hacer lo mismo, crear mi propio panteón, a raíz de... El Necronomicon, por supuesto. El Necronomicon es un libro falso, evidentemente, ¿no? Hay gente que cree que existe, pero... El Necronomicon se supone que es un libro, ¿no? Uno de los tantos libros malditos en realidad que supuestamente existen, en los que está toda la demonología, toda la mitología, demonología no, porque Lovecraft era ateo, no iba por ese lado. Toda la mitología de estos seres fantásticos que él creó, ¿no? Como te digo, todo este escalafón, desde el dios máximo, todos los demás seres. Y sinceramente, cogen la película de los últimos 30, 40, 50 años y de monstruos, y algo tiene un guiño a Lovecraft, ¿no? Entonces me gusta mucho ese sentido, me gusta bastante el hecho de lo ignoto, ¿no? Es decir, salir de mi zona de confort a lo desconocido y qué va a haber ahí, ¿bien? ¿Qué proyecto o qué hay ahí que me pueda amenazar? Y que tal vez para mí sea una amenaza, pero yo para este ser sea insignificante. Ya Thomas Ligotti tiene una frase poderosísima, la voy a parafrasear, no lo recuerdo bien, que es algo así como que la humanidad grita y reniega ante su situación y la historia simplemente pasa la página, ¿no? Insignificante, ¿no? Y este libro pues va por ahí, salió el año pasado y estoy muy contento porque siempre quise publicar con Maquinaciones. Bien, vamos a ir a otro corte, producción nos está dando la señal, y vamos a continuar en el último bloque con la entrevista a Paul Dark Nego Ramírez. Amigos, continuamos en el siguiente bloque con la entrevista a Paul Dark Nego Ramírez, quien nos ha mostrado las producciones que le quedan en realidad, porque varias de ellas ya se han agotado los ejemplares que tiene. Por cierto, Paul Dark, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Bueno, si me pueden contactar aquí en la isla, tengo unos cuantos, ¿no? Que he traído, tanto de los de pandemia básicamente y de horrores, porque como te dije el lomo ya se ha terminado. Pero a nivel nacional la distribución lo hace Torre de Papel, que es Editorial Torre de Papel. Editorial Torre de Papel, ¿no? Que lo puede enviar a nivel nacional, y también la editorial Maquinaciones, que puede enviar este libro a nivel nacional. Próximo, bueno, dependiendo de cuándo salga esta entrevista, está próximo a la Feria del Libro de Trujillo, ¿no? Que creo que va a ser fines de febrero, principios de marzo, si mi memoria no me falla. Ahí va a estar Torre de Papel, va a estar Maquinaciones y pues la Feria Internacional, ¿no? Que es la fiesta del libro, ¿no? En julio, agosto. Entonces es probable que ahí es donde se encuentren. Pero en todo caso podríamos poner tu número en la descripción del video por si quisieran adquirir un libro ahora, ¿no? Sí, por cuando vean el video en cuanto a eso. Bien, Paul, nos estabas mencionando al principio de la entrevista. ¿Cuánto tiempo en concreto llevas en la ciudad de Iquitos? Ya ahora sí de forma permanente desde el 12 de julio del año pasado. De forma permanente. Tu padre dijiste que nació acá. Sí. ¿En cuántas ocasiones estuviste acá? O sea, o venías cada cierto tiempo, Claro, o solo de vacaciones. Por temporadas, ¿no? Mi madre es de Iquitos, bueno, ella todavía está viva, mi papá ya falleció, él es de un sitio llamado Flor de Punta, ese es el pueblo. Y no he tenido la oportunidad de conocer hasta el día de hoy, pero bueno, la idea es que creo que desde los 3, 4 años
venía constantemente, ¿no? Para carnavales sobre todo, ¿no? Que ya está próximo. Que está, claro, muy próximo. La fiesta del pueblo, ese es el carnaval. Esta es mi segunda estadía más larga, ¿no? La primera fue en 2020, no, en 2002, que fue medio año. Y ahora que bueno, pues que no hay fecha de regreso, ¿no? Más bien ya es para quedarme acá. ¿Y cómo observas la ciudad? ¿Cómo la describieras? Bueno, yo lo describo sinceramente como una suerte, al menos que es el centro, ¿no? Lo que es el centro de Iquitos para mí me parece una suerte de centro comercial, ¿no? Porque eso No, le... no, es que eso, justo eso le decía a mi novia la vez pasada, ¿no? O sea, es como ir a Plaza San Miguel y tú sabes en el tercer piso se entera, en el segundo tal, ¿no? Y cosas así. No sé, pues, ¿no? Diversas tiendas y en el centro lo mismo, ¿no? O sea, en Lima es tal tienda está acá y la siguiente está media hora en carro, ¿no? Pero aquí es a 2 cuadras, ¿no? Entonces todo para mí esto es chiquito. Estoy acostumbrado a eso. Ahora, sí he notado que ha crecido muchísimo la ciudad en estos 6-7 años que no he venido, menos, bueno, por ahí. Personalmente creo que está creciendo como Lima, es decir, de una forma desordenada. ¿Sabes? Creo que se necesita un plan urbanístico urgente, porque va a pasar como pasa en Lima o otras grandes ciudades, ¿no? Que al final no hay una esquematización correcta, ¿no? Y se vuelve un caos, sinceramente, ¿no? Entonces considero que eso falta, ¿no? Y por lo otro, pues ya me acostumbré, ¿no? Es como una segunda casa, estoy tranquilo, así que todo bien. Pero solo has estado en la ciudad de Iquitos. De la región Loreto no conoces otras partes. Nauta, Pegas, Requena. ¿Has estado por allá? Sí. Que son, bueno, en el caso Nauta, de Requena, son la capital de las otras provincias, ¿no? Uh-huh. En este caso, ¿has estado en Yurimaguas, por ejemplo? Que no, todavía. El próximo destino es Tanchiaco. Sí, Tanchiaco. Tanchiaco es de capital del distrito de Fernando Lores Tenazoa, que pertenece a la provincia de Maynas todavía, ¿no? Solo que está a orillas del río Amazonas, ¿no? Tanchiaco. Sí. Lo último que conocí fue Barrio Florido. Muy bonito. Barrio Florido también está en las orillas del Amazonas, sí, ¿no? Muy bonito. Lo que pasa es que históricamente, un dato histórico, Barrio Florido antes en realidad quedaba en el Nanay, ¿no? Cuando el Nanay ese tiempo desembocaba todavía mucho más abajo, ¿no? No donde está actualmente. Y el río Amazonas era mucho más alejado todavía. Pero bueno, el curso del río en la selva baja cambia constantemente y a pesar de eso, o en todo caso a propósito de eso, ¿cómo te sientes con el clima? Bueno, no es sorpresa para ti, has venido anteriormente muchas veces, pero ¿te acoges al clima? No. Me tocó del clima frío, definitivamente. Pero es lo que hay, pues no pasa nada. Pero ya te fuiste a la playa. Ah, sí. Varios. Bueno, cuando hay personas que vienen de la costa, de cualquier ciudad de la costa, vienen a la selva y dicen, estamos en temporada de playa. ¿Hay playa acá? Preguntan. ¿Cómo es una playa? ¿Cómo es una playa en la selva? No se imaginan una playa en la selva. No, sí, claro. O sea, no es que de esta oportunidad, desde siempre, ¿no? Desde el club Casi Pesca, recuerdo bien cuando era un infante, ¿no? A diversos sitios, diversas playas en las cuales algunas creo que ya no existen, ¿no? Hace tantos años también, vamos, casi 30, wow. Pero este año, bueno, en todo caso, ¿no? Finales del año pasado, es que he visitado más, ¿no? Ya he tenido la oportunidad de ir a más sitios. Y sí, o sea, es bonito, es simpático, ¿no? O sea, me gusta mucho el mar, no lo voy a negar, ¿no? Me gusta mucho el mar. Como Chalaco lo tienes ahí nomás al frente. Huacho, por ejemplo, que también es una ciudad a unas 3 horas de Lima, donde tengo mucha familia. Yo paraba en la playa casi todos los días. Entonces para mí el mar es una parte muy importante de mí, ¿no? Aquí no hay eso, no es el tema del oleaje y demás, pero tiene su mística, tiene su manera de ser. Y es agradable, además también la compañía, ¿no? Eso también te hace sentir tranquilo. Por cierto que Barrio Florido ahora se puede llegar en movilidad particular, si lo desean. Pueden irse en su motocar, pueden llegar hasta Barrio Florido, ya que el puente lo permite, hay carretera directa. Sí. No sé si has hecho esa ruta. Todavía en movilidad, ¿no? No, solo hemos ido una vez y hemos ido por el río, ¿no? Pero sí, en una aventurilla que hemos tenido por ahí, descubrimos que había este caminillo, ¿no? Es una carretera, en realidad. Sí, pero no nos aventuramos porque me dijeron que iba a ser, que era un trayecto largo, ¿no? Entonces, me di vuelta y regresamos. Ah, mira. Genial.
Poldar, y a propósito, en tus siguientes producciones que vayas haciendo, en los siguientes libros, supongo que, bueno, en realidad nunca falta material para inspirarse, ¿no? La cuestión, por ejemplo, ahora que hay un caos social que se vive en el sur del país y que se ha dirigido a Lima, un proceso de protesta, de lucha popular. También, de una u otra manera, cuando se le quiera abordar más adelante para poder explicar las cuestiones sociales, las estructuras sociales, se entiende muchas veces que llegar en el sentido educativo, por ejemplo, es muy difícil con el hecho concreto, si es que a una persona no le interesa ese tipo de contenido, ¿no? Pero sin embargo, como habías mencionado, no es un propósito de la literatura, pero la literatura también sirve como un instrumento pedagógico en el caso de que se pueda explicar metafóricamente o de otra manera, o en el caso de la ciencia ficción, determinados eventos, sucesos, de manera... Lo importante es el concepto, o en todo caso el fenómeno, ¿no? Ya que uno lo ambienta con los personajes y le da vida y le da una hilación a eso, ¿no? Y estructura a partir de todo ello, toda una historia, ¿no? ¿Estás en alguna producción actualmente? ¿Estás trabajando en algo? ¿Te inspira en algo la cuestión, aunque es una pregunta aparte, te inspira en algo la cuestión social actual, esa agudización que se está dando en la capital? Mira, sinceramente, yo no considero que hayamos vivido prolongadas épocas de estabilidad, ¿sabes? No recuerdo en mis casi 40 años haber vivido 10 años de que nada sucediera. Yo creo que esto no es un tema ya tanto de quiénes están en el poder, quiénes están reclamando, ¿no? Es un tema más bien de sistema, o sea, el sistema no está funcionando, ¿no? Es un tema cíclico de las claro, crisis, ¿no? Claro, porque si te das cuenta, o sea, independientemente de quién llegue al poder, esta manera de cómo estamos articulando nuestra sociedad no está funcionando. Entonces, decirte que esto inspira mi trabajo, la verdad es que no tanto por el hecho de que mi intención es contar historias quizás más internas, más privadas, no tanto de coyunturas generales, ¿no? Porque siento que hemos crecido en el caos. Siento que mi hija va a crecer en un caos futuro y si tiene descendencia va a ser lo mismo, una constante tercermundista, una constante latinoamericana. ¿De acuerdo? Siempre se habla mucho de cómo funciona en Europa, en tal país, sí, pues, pero examina bien su sistema, su sistema educativo, ¿no? Su sistema de valores, cómo llegan estas personas a estas autoridades, que no están exentas de errores, claro. No hay un sistema perfecto. Y ahora es un paralelismo con nosotros, ¿no? Siempre se dice, destruye una sociedad destruyendo su educación, destruyendo su pasado. Obviamente, ¿no? O sea, date cuenta de nuestra educación como sistema, qué tipo de profesionales o qué tipo de gente, qué tipo de valores tercermundistas están saliendo de la sociedad, manteniendo el sistema en la misma situación. Entonces, que no nos sorprenda que si este debacle termina o no en elecciones o no, que eso ya es algo que el tiempo dirá, pero examinemos quiénes van a entrar y si este ciclo va a continuar. Porque esta situación de quejarse no es de ahorita. Claro. La recuerdo perfectamente en el gobierno anterior y en el gobierno anterior a ese y anterior a ese hasta no sé cuándo, ¿no? Entonces, va por ahí el tema, ¿no? Personalmente, como te explico, los temas en los que trato es de lo que puedo ver más cercano, ¿no? Como te dije, en el caso de Pandemia 2, por ejemplo, nació porque nació mi hija, ¿no? Entonces, el temor que todo padre puede tener de perder a un hijo dio este libro. Es algo más cercano a mí. Mucho más cotidiano en este caso. Mucho más cotidiano, mucho más personal, ¿de acuerdo? Ya. Y ahora, por ejemplo, estoy trabajando en una novela infantil, ¿no? Quiero salir un poco de mi zona de confort, del horror, del terror, de la ciencia ficción, entrar al infantil, que es un lenguaje totalmente diferente, una forma de abordar una historia, sobre todo para la inteligencia infantil, ¿no? Que uno puede subestimarla, porque son niños no entienden, y entienden mucho, solo que desde su forma de ver, ¿no? Entonces entienden mucho, han escrito para ellos, es un público sin piedad alguna, si a uno no les gusta te lo van a lanzar en la cara, entonces, ¿no? Y por otra parte... Eso es fuerte, porque yo me he preguntado algo en la medida que he ido dejando la niñez. ¿Cómo cranean los programas televisivos, por ejemplo,
que tienen que mantener la atención de un niño con bailes, con canciones, ¿no? Porque a uno de niño le gusta eso. Claro. Y si no le gusta, cambia y ves otro programa. Y entendamos que eso es un trabajo para ellos. Claro. Entonces tiene que haber toda una situación, toda una investigación detrás que pueda entender a qué cosa le presta atención un niño, cómo entiende el niño las cosas y sobre todo cuando quieras depositar valores, enseñanzas, cómo hacerlo, ¿no? Porque no le vas a estar diciendo todo el tiempo, esto está bien, esto está mal. Hay maneras, por eso están las canciones, las mímicas. Es que mira, yo sinceramente estoy en contra de subestimar a los niños, ¿ya? Yo recuerdo perfectamente, justo en la casa de mis abuelos, en la Marina, tenía la oportunidad de leer un libro, ¿no? El cuento de la Caperucita. ¿Ya? Y ese cuento, yo tenía 6 años o por ahí, ¿sabes? El cuento cómo era, decía, ¿no? Que el lobo se comía a la abuelita, venía Caperucita, ¿no? Quería atacar a Caperucita, entraba el cazador y de un hacha lo abría en tajo, ¿no? Al lobo y le sacaba a la abuelita. Un niño de 6 años leyendo eso, tú dirás, wow, qué horror, ¿no? Pero la verdad es que el mensaje del cuento original de la Caperucita, ¿bien? Es advertir sobre los predadores sexuales. El lobo es una metáfora del predador sexual, del infanticida, ¿bien? Cuando tú ves las versiones actuales, porque es un cuento ya libre de derechos que uno puede hacer lo que quiera con Caperucita, los cuentos actuales son tan blandos, ¿bien? Tan como que el lobo entra y asusta a la abuelita, ya no la ataca, asusta a Caperucita, y cuando viene el cazador se vuelve buena persona. Es un mensaje que subestima, ¿por qué? Porque la gente, los papás dicen, no puede leer eso, porque mi hijo se va a traumar. Por favor, la vida es 100 veces más traumática que un simple libro, ¿bien? Y por el contrario, subestimar a un niño, encerrarlo en una burbuja, va a hacer que cuando salga la vida se la pinche y le haga mucho daño. Entonces no puedes subestimar la inteligencia o la percepción de un niño. Que sí, hay una forma de comunicarlo, que sí, hay métodos para llegar, sí, pero no los tratemos de tontos, o no querramos protegerlos de todo, como si fuese una cárcel, ¿no? Una cárcel dorada, pero una cárcel al fin y al cabo. Porque terminan encerrados. No esto, no acá, no te vayas por allá. Terminan desvirtuados de la realidad. Ese es el problema. La realidad es difícil, la realidad es dura, la realidad es cruel. Pero es en la que vivimos. Pero es en la que vivimos, pues. Entonces, desarrollar personalidad y carácter desde pequeños es lo que nos hace adultos funcionales, o al menos más resilientes ante el estrés que la vida nos tiene. Entonces, por eso te digo que tengo mucho miedo de esta novela infantil que quiero escribir, porque no quiero caer... Porque tienes miedo a la crítica de tu público. Exacto, en este caso, a esos ¿no? pequeños, ¿no? Que lleguen, ¿no? Entonces, es que no perdonan nada. Si no te aprueban, ya fue. Ya exacto, no ¿no? Y de ahí ahorita está en revisión una novela con Torre de Papel, una novela que para mí creo que es la más sentida y personal que he escrito sobre fantasmas, ¿no? Por así decirlo, y vamos a ver qué pasa. Bien, muchas gracias. Quiero agradecer a Moldar Mego Ramírez por habernos acompañado. A Poldar Mego Ramírez. Vas a cortar esa parte. Bueno, quiero agradecer a Poldar Mego Ramírez por habernos acompañado el día de hoy en la entrevista del programa Lazos Amazónicos de la Asociación Cultural Miguelina Costa Cárdenas. Ha sido un gusto, Poldar, y esperamos tenerte en otra oportunidad también cuando estés presentando tus otras publicaciones. O en todo caso, cuando tengamos acá con producción también vamos a hacer un video a la Feria Internacional del Libro que se pueda volver a organizar, ¿no? Ojalá. Porque es muy importante promover la lectura, ¿no? De la línea literaria que sea, ¿no? O sea, lo importante es promover la lectura, porque como dice ese viejo refrán, para los gustos se hicieron los colores. Entonces, uno ya decide qué cosa leer, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por tomar tu tiempo, Poldar, y bueno, esperamos volvernos a encontrar. Por supuesto, muchas gracias por la invitación y cuando gusten. Gracias, amigos, eso ha sido todo en la entrevista del día de hoy. Nos vemos la próxima semana con un nuevo video, más entrevistas, más comentarios sobre el invitado que vamos a tener y también sobre la opinión que tenga sobre nuestra ciudad, sobre nuestra región, porque es muy importante también tener una lectura, una descripción, una opinión de lo que ven en nosotros como sociedad, ¿no? Así que nos vemos pronto, amigos. Gracias.